Muy buenos días para toda la audiencia. Discúlpanos la leve tardanza. Hoy tenemos para nuestra reunión académica al doctor Rodrigo Castaño, un líder académico y de opinión en gastroenterología y cirugía gastrointestinal en todo nuestro país, conocido ampliamente. El doctor Rodrigo Castaño es profesor titular de cirugía de la Universidad de Antioquia, pertenece al grupo de gastrohepatología y es cirujano del Instituto Cancerológico Clínica Las Américas y actualmente jefe de endoscopia clínica del Rosario Tesoro. Nos comentará hoy el tema endoscopia terapéutica en la enfermedad inflamatoria intestinal. Doctor Castaño, muchas gracias, bienvenido. Queda usted a cargo de la presentación. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecer la cordial invitación del doctor Otero, del doctor Junca, para compartir con ustedes algunas experiencias en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, sus complicaciones y su manejo endoscópico. Si bien voy a hacer referencia de pronto durante la charla a algunas marcas, quiero dejar claro que no tengo ningún conflicto de interés, no tengo ningún patrocinio, viáticos, ni absolutamente nada con ninguna casa farmacéutica. Quiero empezar con esto. Esta paciente, después de una bolsa ileal, hace una puchitis que mejora con el manejo con biológicos, pero queda esta estenosis residual en el asa eh, aferente. Ahí ven pseudopólipos inflamatorios. Van a ver hacia las 6 del reloj cuando retiro el endoscopio un componente erosivo de la mucosa. Aquí lo ven hacia las 6, como les digo. Y esta estenosis que fue necesario manejar con dilataciones sucesivas. Entonces, después de una gran cirugía, como representa una proctocolectomía en estos pacientes, pues salvar esta bolsa es imperioso y un buen manejo endoscópico de estos pacientes puede llevar al éxito y tener pues una bolsa funcional. Quiero destacar pues que dentro de la evolución natural de la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo para la enfermedad de Crohn, los artículos sugieren que más del 30% de ellos van a tener en algún momento de esta evolución estenosis. Y hay dos puntos claves en esta aparición de estenosis, bien sea en el inicio de la enfermedad, como vemos acá, que básicamente va a ser una estenosis inflamatoria, cuyo manejo va a ser básicamente reforzando la terapia con biológicos o con lo que se llama menester en su manejo médico. Y ya para el final, como ven acá, aparecerá también estenosis, pero en este caso ya sería por fibrosis. Bueno, esta es una visión muy personal de lo que considero yo ha pasado con el intervencionismo endoscópico en la enfermedad inflamatoria intestinal. Para la década del 90, lo máximo que podíamos ofrecer era dilataciones neumáticas, dilataciones con balón, más bien dilataciones hidrostáticas de estas estenosis. En la medida que ha venido progresando y hemos sido más participativos y más agresivos de pronto en el manejo de estos pacientes. Inicialmente se consideraba que cualquier hallazgo de displasia en estos pacientes era indicativo de hacer una proctocolectomía con todas las implicaciones de morbimortalidad que esto implica. Pero se han venido afinando las técnicas, refinando los instrumentos y ya nos hemos atrevido a hacer resecciones de pólipos, mucosectomías y más reciente disesiones endoscópicas de la submucosa, inclusive en estos pacientes. Más adelante, para la década del 2010, tenemos entonces ya el manejo de estas estenosis, bien sea con el uso de los stents cuestionados, pero fue una alternativa que con una tasa de éxito que rodeaba el 50% o que rodea el 50%. Y bien, ya está el advenimiento de las estricturotomías y estricturoplastias, el manejo endoscópico de los sangrados. Y yo creo que más reciente, le reitero, esto es una visión muy personal de cómo veo yo el espectro de la intervención de la endoscopia en estos últimos 30 años. Más recientemente, entonces, la endoscopia ha servido para manejar sobre todo complicaciones quirúrgicas y al final me detendré un poquito en esto con el manejo de complicaciones de las bolsas ciliares. De pronto, pecando un poquito de ser muy sucinto, de ser muy resumido, quise enfatizar estos 4 puntos para los cuales creo que la endoscopia impacta favorablemente el hallazgo de unas estenosis cuando hay fístulas y abscesos, las neoplasias asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal con intervenciones como la polipectomía, mucosectomía, disección endoscópica y por último, como les he reiterado, las complicaciones asociadas a la cirugía. Me
como no alcancé a montar un video que tenía para esta tarde de una fístula manejada con el paso de una guía y un seto, pero entonces me voy a dedicar aquí a las estenosis. Aquí, este es un cuadro que cita recientemente el doctor Florian Rieder, que él es un gurú del manejo y de la fisiopatogénesis, de la fibrosis y de las estenosis en la enfermedad inflamatoria intestinal. Él en este cuadro resume dos posibilidades. Cuando hay una cicatrización normal en el cual hay la transformación de los fibroblastos a miofibroblastos y ambos tipos de células tienen una apoptosis que hace que la cicatrización se circunscriba y no vaya más allá de donde debe ir. Lo que sucede en la parte de abajo, en una forma resumida, les diría que lo que él destaca es el hecho de que esta activación de los fibroblastos y esta activación de los miofibroblastos va acompañada también de activación de los pericitos, de las células endoteliales. El sustrato inflamatorio induce a que ni los fibroblastos ni los miofibroblastos hagan esa apoptosis. Entonces va a haber un estado proinflamatorio, hipofibrosis permanentemente, que es lo que quiere representar él con esta rueda un poco rosada y con esta rueda amarilla. O sea, se perpetúa esa acción inflamatoria y se perpetúa esa acción fibrótica y es lo que lleva al traste a una anastomosis o cuando se hace una estenosis espontánea sin haber anastomosis de por medio. Y que es lo que destaco yo en este gráfico que está el doctor Rieder, es el hecho de que él concluye de que no necesariamente tiene que haber una inflamación para que este hecho se dé y que la fibrosis se establezca en los pacientes. Bueno, el CONSTRICT fue un estudio que lideró también este grupo del doctor Rieder para tratar de delimitar y de precisar algunos términos. Fue muy importante porque ellos definieron pues hasta qué punto, inclusive por los hallazgos de ultrasonido, por los hallazgos de TAC y sobre todo la resonancia, que es la que más información nos puede brindar, definieron cuáles eran esas medidas del diámetro de la luz para cada uno de estos ayudas diagnósticas, ultrasonido, TAC y resonancia. Y algunas precisiones diagnósticas que se hicieron por este grupo en un consenso fue que definitivamente la endoscopia se queda corta para evaluar inicialmente la longitud de la estenosis si no logramos franquearla. Entonces muchas veces podemos tener dilataciones preestenóticas que si no logramos franquear esa estenosis nos vamos a quedar cortos al momento de hacer esta evaluación. La radiología puede hacer una evaluación en ese sentido más amplia, no solamente determina hasta qué punto puede ser la estrechez, sino también, y es muy importante conocer que cuando la dilatación preestenótica sobrepasa en más de un 50% de la luz, inclusive ese paciente va a cursar con un peor pronóstico. Se sabe que la estenosis que están por encima de los 4 o 5 centímetros igualmente va a ser de más difícil manejo endoscópico. Incluso yo, en mi experiencia, sé que una estenosis que sobrepasa los 3 centímetros no me va a ir muy bien y la posibilidad de resolver esa estenosis, por lo menos en lo que yo he vivido, no va a ser buena. Hay discrepancias en las medidas, tanto por endoscopio como cuando se hace el análisis por resonancia, y en este caso las medidas favorecen a los hallazgos endoscópicos, porque muchas veces con los hallazgos por radiología, los mismos pólipos inflamatorios en vecindad de la anastomosis o los prolapsos mucosos locales pueden inducir al radiólogo a hacer unas mediciones mucho más prolongadas. Y en lo que sí se está claro y hay consenso es que el éxito técnico de una dilatación está dado cuando usted logra franquear, cuando usted llega, no logra franquear esa estenosis y usted instrumenta esa estenosis, bien sea con un balón o una estricturotomía, una estricturoplastia, y usted logra solventar la estrechez y avanzar el endoscopio, en ese caso se define que hubo un éxito en el manejo de ese paciente. Aquí podemos ver dentro de la clasificación de una estenosis por enfermedad inflamatoria intestinal, hay más de 20 descriptores o de categorías que definen esa estenosis, no solamente el origen, que puede ser intraluminal, intrínseco entre la pared o extrínseco, y cada una de estas descriptores implica un pronóstico. No les va tan bien, por ejemplo, una compresión extrínseca como cuando la estenosis es originada por la fibrosis misma de la pared, ¿cierto? Por la clínica, si es primaria o postquirúrgica, las
posquirúrgica les puede ir un poco mejor si igualmente la histología de esa anastomosis, de esa estrechez, el componente si es inflamatorio o fibrótico. La longitud, como les digo, en mi caso, pues les reitero, por encima de los 3 centímetros no funcionan bien las dilataciones. Hay que sumarle también una modificación de la terapia médica que esté recibiendo el paciente. Eso ha impactado también el éxito de la dilatación. Si esta estenosis está ulcerada, tiene mucho componente inflamatorio, angulado, o también si uno tiene la opción de estar exactamente de frente de la anastomosis y manipularla estando de frente, o cuando está angulada y queda lateral a la visión del endoscopio, también puede tener unas dificultades y más facilidades de perforación. Entonces, como ven, son diferentes ítems que tienen que ver con la descripción de una estenosis y el éxito que podamos tener con ella. Lo más ocurrido en el manejo de estos pacientes definitivamente es la dilatación con balón. Aquí tenemos una secuencia de eventos. La dilatación anterógrada, uno se encuentra en la estrechez, dilata y sigue hacia adelante. Frecuentemente pueden ser múltiples, sobre todo en el caso del intestino delgado. Siempre lo ideal es hacerlo apoyado en una guía y, de ser posible, tener el apoyo de la fluoroscopia. Se ha tratado de hacer dilataciones por encima de los 20 milímetros. Lo ideal es hacerlo máximo hasta 20 milímetros. Se ha demostrado un par de estudios demuestran que dilataciones por encima de 20 milímetros no ofrecen una mejor resolución clínica de la estrechez y cursan con más complicaciones. O sea que lo máximo que podemos ofrecerle para estos pacientes desde el punto de vista de éxito y de menos complicaciones es hasta los 20 milímetros. E idealmente hacerlo siempre con no neumático, sino hidrostático. Bien sea, yo acostumbro usar la mitad cuando lo hago con fluoroscopia. Si no lo hago con fluoroscopia, lo hago con, eh, con, con agua, y con fluoroscopia mezclo contraste, mitad y mitad de contraste y de solución salina. Aquí vemos una estenosis que es un poco excéntrica. Esto corresponde a una dilatación anterógrada, un cronilial. Observen que yo trato de pasar la guía del balón y la guía no me discurre y no estoy totalmente como de frente como quisiera. Entonces la guía no me discurre fácilmente. Entonces un recurso aquí es pasar un esfinterótomo, darle la angulación a la punta y usar una guía menos firme, y aquí ven cómo se va la guía fácilmente. Ya hago el cambio del instrumento, retiro el esfinterótomo, ya paso el balón, una dilatación hasta 20 milímetros, y ya con esto logro franquear la zona de estrechez y pasar allí a la luz del intestino, lo que, de acuerdo a las guías y a las definiciones, ya esto sería una dilatación exitosa. Entonces, un recurso al cual yo muy frecuentemente echo mano es al uso de estos esfinterótomos para cambiar la angulación, sobre todo cuando no tengo la estrechez de frente. Esto es un metaanálisis que recoge la experiencia de casi 1.500 pacientes, 1.460 y algo pacientes con más de 3.000 dilataciones. Y aquí yo destaco en el tiempo qué es lo que pasa con estos pacientes. Observen que en el primer año la posibilidad de resolver la dilatación es del orden del 70%, pero en la medida que transcurre, esto fue un seguimiento, por eso valoro este metaanálisis también del grupo del doctor Rieder, el hecho de que en la medida que transcurre el tiempo para el año quinto, tenemos que solamente un poco más del 40% no requieren más dilataciones. Yo creo que a partir del tercer año es que se equilibran los números y que ya el paciente no va a requerir más dilataciones. Y por supuesto, en la medida en que pasa el tiempo, la posibilidad de cirugía, que es esta columna acá, esta primera, en la medida que pasa el tiempo, la posibilidad de cirugía pues va a ser más necesaria. Un concepto que se ha venido sumando pues al manejo de estas estenosis cuando no tenemos una respuesta a los balones y cuando tenemos un anillo fibrótico muy intenso, el cual no se logra romper con el balón, entonces echar mano de las estricturotomías. Inicialmente se describió lo que llaman la estricturotomía radiada, era hacer unos cortes lineales, 3, 4 cortes lineales y permitir el paso del endoscopio, pero más recientemente se está implementando la llamada estricturoplastia, en el cual ya el corte se hace circular, sobre todo a la circunferencia de la estrechez,
para impactar ese diámetro, esa luz, y lograr unos beneficios a largo plazo. En este caso, tengo que mencionar este bisturí, es mucho más seguro. Inicialmente no contaba con él, ya más recientemente las entidades lo pagan. Y hay una gran diferencia entre usar un esfinterótomo de punta con este bisturí que ven aquí citado. Generalmente con el esfinterótomo de punta la tendencia es que uno hace una estructuroplastia que es más con tendencia a ser en cono, una conización, mientras que este otro bisturí, el IT Knife, permite hacer una permeabilización más circunferencial, más cilíndrica, y que va a redundar pues, de pronto en una posibilidad de éxito. Si bien no hay un estudio cabeza a cabeza entre los dos, uno sí nota que y está más seguro trabajando con este tipo de bisturí. Una de las complicaciones de esto, por supuesto, con esta neovascularización y demás, son los sangrados que rodean las tasas, van entre el 4 y el 8% de sangrados que pueden ser tempranos o durante el acto mismo de la estricturotomía o bien en el seguimiento. Sangrados que en el mismo momento pueden ser controlados con el uso de estos clips. Incluso muchos autores, cuando hacen unas estricturotomías lineales, laterales, adicionan estos clips. Un líder en esto es el doctor Bochem, el cual él dice que poner estos clips evita en buena medida la reaparición de la fibrosis en estos pacientes. E incluso él también insiste, y esto también yo lo he vivido, yo siempre lo hago, cuando yo voy a hacer una estricturotomía, una dilatación, y uno ve estos clips, lo ideal es retirar siempre estos clips, como está en esta secuencia fotográfica. Aquí estoy removiendo unos clips, porque estos clips de la grapadora, los clips de la grapadora, también inducen algo de reacción fibrótica local, que va a redundar en una menor luz y un paciente más sintomático de su estrechez. Entonces, siempre debemos remover estas grapas cuando es una estenosis de origen quirúrgico. Este es un ejemplo de una estricturoplastia que tiene una luz absolutamente puntiforme en un paciente. Este paciente cursa con una ileostomía proximal, por eso de pronto soy un poquito más agresivo, porque sé que tiene tengo esta protección que es el hecho de que ya tiene una derivación previa el paciente. Y observen que estoy haciendo aquí unos cortes, inicialmente un corte radiado, pero después empiezo a hacer un corte circunferencial para lograr permeabilizar esta estrechez. Ahí dentro de este tejido redundante no hay el componente, es más el componente fibrótico que el inflamatorio, y aquí ya estoy logrando pasar esa estrechez, solventando pues la estenosis que había allí. Este es uno de los primeros casos, una estricturotomía no contada con el IT, que en algunos, no siempre te cuento con él, muchas veces me toca hacerlo con el esfinterótomo de puntas, más riesgoso, pero como les digo, no siempre tiene uno la autorización para el uso del IT Knife. Aquí estoy haciendo los cortes radiados, como pueden observar, y permeabilizando. Es un corte circunferencial, no es observen, trato de hacer una remoción casi del tejido para lograr la permeabilización y lograr franquear la estrechez. Esto fue obviamente después de haber intentado, esto no es el manejo de entrada de los pacientes, esto por supuesto es después de haber intentado el manejo con dilataciones. Este es un trabajo que traigo a colación. Hay varios trabajos en este sentido, y es que cuando los pacientes se reajustan la dosis del biológico, de un trabajo australiano que hace una relación 2:1 de pacientes con estenosis a los pacientes que se les ajustó la dosis, el fallo de la terapia fue solo del 10% contra el 28% cuando el paciente dejó con su misma terapia. Entonces hay que tener presente en estos pacientes que también hay que ajustarse el manejo de la terapia médica en ellos. Este paciente tiene una estenosis primaria en la válvula ileocecal. Aquí la pueden ver, dilataciones previas fallidas, y me animé a poner un stent. Fue un stent que iba ileocecal. Ese stent fue dejado allí por
4 semanas. Es un stent parcialmente cubierto para evitar su migración. Y después de estas 4 semanas, el paciente entonces fue llevado a la remoción del stent. En este caso, no logré cogerlo del extremo que estaba hacia el ciego. Me tocó meterme por el stent, capturar el hilo extractor en el extremo que estaba hacia el ilion, y haciendo casi que una invaginación del stent sobre el stent, logré la remoción del mismo y, por supuesto, ampliar ese diámetro. Y, pues, por supuesto, esto debe ir de la mano de un ajuste de la terapia médica para tratar de lograr que no se vuelva a estrechar el paciente. Esta es una revisión de la doctora Carmen Loras, una gastroenteróloga española que ha hecho varias publicaciones respecto al stent. Aquí recoge ya tiene sus años, pero desde esta época se sabía que los stent, se tenía muchas esperanzas con los stent biodegradables. Eso era lo que quería destacar con esta proyección, el hecho de que inicialmente se pensaba que los stent biodegradables podían resolver la situación. Desde el punto de vista conceptual, era muy atractivo saber que uno ponía el stent, se olvidaba de él, que él se reabsorbía, hacía su función. Pero yo creo que el gran pecado que han tenido estos stents es el hecho de que ellos no conservan una fuerza tensil lo suficientemente prolongada y buena como para lograr solventar del todo la estrechez. Entonces, definitivamente a los que menos bien le ha ido son a los stent biodegradables. Y esta misma doctora, Carmen Loras, recientemente publica un estudio multicéntrico europeo donde compara el uso del stent metálico versus la dilatación con balón, y definitivamente a un año le va más mal a los stent ya no biodegradables, a los stent que usamos, al stent metálico autoexpandible que usamos normalmente. La tasa de éxito fue mucho mejor para las dilataciones neumáticas, sobre todo por el hecho de que requirieron menos intervenciones durante ese año por reestenosis. Pero surge, entonces este estudio ha dejado muy cuestionado lo que es el uso de los stents en esta patología concretamente, pero surge una situación, y es en estas estenosis postquirúrgicas anulares que no ceden con la dilatación neumática, en el cual los stents de aposición tienen sobre todo la particularidad de que migran menos, ¿sí? Un stent de aposición de 20 milímetros en este caso es una buena opción para estos pacientes, y los estudios apuntan en este sentido. Son pocos, no son muy contundentes, no son muchos pacientes, pero se abre esta puerta para el uso de los stents de aposición, y aquí ya estoy haciendo la remoción, y el control endoscópico demuestra una muy buena amplitud de esa luz con resolución de los síntomas del paciente. Es una puerta que se abre, ¿no?, entonces para estos stents. ¿Cuál sería el enfoque de estos pacientes con estenosis sintomáticas y una enfermedad inflamatoria de base? Entonces, esos pacientes siempre en estas estenosis es clave, fundamental, sobre todo en las estenosis que son mucho menos frecuentes en la colitis ulcerativa, descartar un carcinoma. O sea, ante cualquier hallazgo, lo ideal siempre es tomar una biopsia de estas estenosis y dejar claro que no hay un carcinoma. Tener presente si es una estenosis netamente inflamatoria, en la cual básicamente el manejo médico es lo más indicado, resolver con una dilatación el problema obstructivo inicial, ajustar la dosis del medicamento, y cuando estas estenosis ya tienen una longitud de más de 5 centímetros, están anguladas y cursan con todos estos factores desfavorables y que hacen riesgosa una dilatación, por supuesto que lo indicado en estos pacientes es llevarlos a cirugía. En estas estenosis básicamente de menos de 5 centímetros, que está uno exactamente de frente a la estenosis, cursan sin mayor inflamación. La inflamación no es un contraindicador, no contraindica la posibilidad de una dilatación. Para estos casos, lo mejor es hacer la terapia endoscópica. Y si, como les digo, independiente del componente inflamatorio, sea la ubicación que sea, lo mejor es hacer la dilatación con balón y básicamente dejar la estricturotomía o la estricturoplastia, casos de que haya mucha fibrosis, mucha tejido redundante por fibrosis,
ubicaciones distales son las que más frecuentemente uno debe intervenir por estructurotomía o estructuroplastia, estas formas fusiformes, y también destacar este componente técnico que es muy importante, que uno tenga la estrechez de frente. Entonces, aquí se conjugan una serie de situaciones, escoger el paciente correcto y ofrecerle el procedimiento correcto y en el momento indicado para obtener los mejores resultados. En cuanto a las lesiones neoplásicas, las lesiones polipoides, en buena medida desde el 2015 se fijó la postura y se dio, digamos que vía libre a hacer intervenciones en estos pacientes que inicialmente toda displasia era llevado a cirugía. Y por esto es que ya ahora no tenemos tantas bolsas ciliares como en su momento hicimos. Entonces, definitivamente la clasificación de París aquí tiene amplia vigencia. Aquí van a ver, yo quiero destacar en este primer video, esto es un pólipo elemental, pero observen que está en medio de unos pólipos inflamatorios. Es característico que en los sitios donde más pseudopólipos inflamatorios uno encuentre, es allí donde más frecuentemente puede surgir el cáncer. Entonces, esto es un procedimiento que no tiene ningún reto técnico, realmente hacer una polipectomía de una lesión pequeña, pero mi intención es destacar eso, siempre estar muy avisores, muy críticos al momento de evaluar una zona. Este de pronto ya es un pólipo de extensión superficial con un componente cerrado. Este paciente técnicamente es más exigente. Observen los cambios inflamatorios en vecindad, el levantamiento con salino. Yo uso mucho lágrimas artificiales con un poco de adrenalina, de allí la palidez que se induce alrededor de la lesión ya resecada, este segmento que quedó lateral, y yo acostumbro los márgenes, hacerles terapias con argón plasma, aunque soy consciente de la publicación reciente del doctor Douglas Rex, en el cual es lo mismo hacer la terapia con argón plasma para ese margen que con la punta del asa de polipectomía. Los resultados en un estudio multicéntrico del año pasado mostraron esto, pero a mí me gusta mucho hacer ese margen con argón plasma para evitar recaída. Discúlpenme. Aquí ven una lesión de extensión superficial que con NBI la caracterizó. Es clave tener unos márgenes muy claros para así hacer una delimitación de la lesión. Y aquí viene la marcación de la misma y luego la decisión endoscópica submucosa. Esto inicialmente hace unos 10 años no era muy bien visto, pero los estudios en la actualidad son suficientemente claros para saber que en estos pacientes esta posibilidad es útil, esta posibilidad es segura y con unos resultados, como veremos ya en un metaanálisis más reciente que les voy a mostrar. Aquí está la lesión ya totalmente disecada y este es ya el último toque y se logra la remoción completa de la lesión. También tenemos esta situación, aquí ven una lesión con un componente adenomatoso sobre un pliegue, sobre un lecho cicatricial, como consecuencia de una colitis de larga evolución. La lesión no levanta, trato inclusive de involucrarla con el asa a pesar de que no me levanta y no logro capturarla. Hay una gran fibrosis local. Esta paciente fue manejada con argón plasma y a los 6 meses observen que no hay lesión. La lesión era bastante pequeña, de pronto por eso me animé a hacerlo y para tratar de evitar una colectomía. Entonces, ¿qué dice la literatura del manejo endoscópico de estas displasias? Definitivamente, en esta reciente metaanálisis de marzo de esta publicación japonesa, se recoge esta experiencia de 2 estudios con 274 pacientes, casi 300 lesiones, y definitivamente estos resultados son absolutamente equiparables a lo que sucede con el manejo de las lesiones displásicas en pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, la tasa de resección es alta, dejar R0 los pacientes también está por encima del 80%, las tasas de recurrencia son muy bajas, el sangrado puede ser un poco mayor sin ser una diferencia estadísticamente significativa, e igualmente la perforación puede ser un poco mayor, pero dentro de un rango de seguridad. Ya que hay con respecto a el manejo quirúrgico, aquí yo trato de recoger, ya estoy en la recta final, reiterando mis disculpas por mi demora,
y la confusión de horarios. Esto, aquí recojo la experiencia de 30 años con bolsas ileales. La primera bolsa ileal la hicimos hace 30 años y en 30 años hemos hecho más de 100 bolsas ileales y obviamente hemos tenido complicaciones asociadas a esa bolsa. Tengo una bolsa normalita, vean esos ojos, el ojo de búho, se le llama a ese aspecto endoscópico de las dos asas, el asa aferente y deferente de la bolsa ileal, pero no siempre las bolsas cursan siendo perfectas como esa que se veía ahí. Es una cirugía bastante demandante. Esta ha sido nuestra, observen cómo hemos venido decayendo en el número de bolsas que hacemos por año y por periodo, porque cada vez con la terapia médica se logra impactar estos pacientes en su calidad de vida y en su funcionalidad. Y las diferentes complicaciones que tenemos asociadas a la bolsa la ven allí, funcionales, infecciones, fístulas. Y aquí traté de recogerles en esta experiencia de estos 30 años lo que hemos hecho, los sangrados, el control con clips es una muy buena alternativa. Recuerden que en esta anastomosis no es prudente hacer inyecciones de adrenalina, no es prudente hacer fulguraciones porque van a inducir la posibilidad de una fuga. Manejo de fístulas, este paciente traté de manejarlo con este clip en esta fístula que pasé la guía por la fosa ilíaca derecha, pero el paciente recae, observen, el clip está en el punto que debe ser, entonces me tocó echar mano de una aplicación de sellantes de fibrina. En este caso, observen la guía, pasa a través de la fístula e inyectamos, pasamos esta sonda de Nelaton apoyados en la presencia de la guía y aquí vamos con la aplicación del sellante de fibrina. Cuando se hace la mezcla de los dos componentes, sucede esto, hay una gelificación y una impactación sellando la fístula. No siempre es exitoso esto, la tasa de éxito es del 60%. Este paciente presenta una fuga anastomótica en la bolsa ileal. Aquí ven el seno fistuloso, aspiro y se viene ese componente purulento a través de la fuga. Y este paciente fue manejado con drenaje percutáneo. Aquí ven la inyección del contraste, cómo se dibuja la fuga lateralmente. Se intentó hacer un manejo no quirúrgico. Al último tuvimos que echar mano. Ya la fístula aquí está más remodelada, tuvimos que echar mano de la esponja. Ahí ven los recambios sucesivos de la esponja y más o menos hubo unos 4 o 5 cambios y después de 45 días se logró el cierre del defecto. Esta es una tomografía de control en el cual se ve la esponja in situ y observen cómo viene el llenamiento y todo este tejido de granulación ya se logró, ya después, este es un control aproximadamente 4 meses después, donde está totalmente sellado el seno fistuloso. Con esto empezamos a la izquierda y terminamos ya con este control. Aquí hay una dilatación, este es un paciente que cursa con esta gran estrechez, hay un componente de pouchitis en estos pacientes que es infaltable. Y miren, la estrechez puntiforme, el paciente cursa con una marcada dilatación de asas intestinales, bastante sintomático. Y este paciente manejado con un balón hidrostático, logrando una dilatación. Yo no hago una dilatación generalmente de entrada hasta los 20 milímetros, procuro hacer una dilatación secuencial inicialmente hasta los 15 y un par de semanas, 3 semanas después lo dilato hasta los 20 milímetros. El componente de puchitis. Y este otro paciente tiene una estrechez abajo en la anastomosis de la bolsa del canal anal, también dilatación hidrostática y en este caso inclusive el control endoscópico demuestra que este paciente cursaba con una componente isquémico. Observen esa úlcera que ven allí, es un componente isquémico y esa bolsa se perdió por isquemia. Aquí ven un septo que dificultaba el patrón, da dificultades para la defecación a ese paciente y ese septo fue obviamente cortado con este bisturí de punta para resolver la situación del paciente. Tuve que recurrir porque de frente no me daba para hacer el corte completo, entonces tuve que ayudarme con la retrovisión para terminar de hacer el corte completo del septo y aliviar este componente obstructivo en este paciente. Ya aquí está totalmente libre, cortado este septo. Y estructuroplastias también en estos pacientes también
es una alternativa para solventar estas estrecheces. Muy frecuentemente cuando no hay una respuesta, como les digo, y cuando tenemos un componente fibrótico amplio, entonces aquí el uso de la estructuroplastia y más la estructuroplastia que la estructurotomía en este momento es lo que más estoy haciendo en estos pacientes. Siempre la garantía de que se ha hecho el trabajo bien es el hecho de que el endoscopio pueda pasar. Yo casi siempre hago estos pacientes con el endoscopio alto, me es más fácil de manejar y me siento más cómodo trabajando en la retrovisión cuando la necesito y demás. Esta es una estenosis refractaria que en su momento también manejé con un stent. Aquí ven el paso del stent sobre la guía. Esta es una estenosis de la asa aferente de la bolsa y la liberación y después su remoción. Cada vez los stents se dejan menos tiempo cuando se trata de solventar una patología benigna. Inicialmente se dan 2-3 meses, pero cada vez estos stents se retiran más tempranamente. Y ya para terminar, un cierre de una fístula con un material de sutura endoscópico, lo que son el STAC. Esto lo hicimos recientemente. Y con esto, fístulas pequeñas de no más de 1 centímetro, centímetro y medio, se puede utilizar este material de sutura endoscópico. Inclusive pueden ver ahí que el paciente tenía un ovesco que no sirvió en su momento. Entonces les reitero lo que ha pasado en estos tiempos de dilataciones. Ya hemos sumado diferentes armamentarium para el manejo de estos pacientes. Yo creo que a futuro lo importante es impactar la biología de la estenosis en estos pacientes, la biología de la fibrosis. La terapia celular va a ser muy importante. La inteligencia artificial ya con la radiómica se sabe qué paciente tiene más componente fibrótico y puede responder mejor al intervencionismo endoscópico, y ya esto sería como una visión de futuro. Eso es todo. Les agradezco mucho la atención, reitero mis disculpas por la confusión en la hora y estoy atento a cualquier inquietud que tenga. Doctor Castaño, muchísimas gracias por su excelente presentación y por compartir con nosotros todos estos años de manejo de pacientes y complicaciones en enfermedad inflamatoria intestinal que tiene el grupo allá en Medellín. Yo tengo un par de preguntas que me gustaría hacer. Eso que acaba de hablar de la radiómica, que cuando deciden ustedes, por ejemplo, utilizar más enterotag o enteroresonancia, ¿qué papel puede tener el ultrasonido endoscópico diagnóstico en algunos de estos casos? ¿Cómo ha sido la experiencia a ese respecto? Bien importante la pregunta, doctor. En la medida de lo posible, la literatura define que nos brinda más información para valorar esas estenosis, la resonancia, que la misma tomografía. Y por eso quise traer a colación las conclusiones de ese estudio consorcio donde se demostró cuáles serían las cifras que deberíamos tener en mente, digamos, diámetros de la pared por encima de 30 milímetros, de 3 milímetros, discúlpeme, y ya cuando llega a los 5 milímetros, este componente inflamatorio. Inclusive todavía hay dificultades con la misma radiómica para tratar de diferenciar entre qué es fibrosis, porque ahí es donde está el quiz de la situación, qué es fibrosis y qué es realmente inflamación. Inclusive en el ultrasonido que usted menciona, doctor, donde nosotros acá no tenemos experiencia, pero revisando la literatura a ese respecto, ayer me encontré que los estudios son pocos, no son de gran número de pacientes, y las cifras en la actualidad, yo aspiro que a futuro, tampoco el ultrasonido endoscópico ha logrado hacer esta discriminación de cuánto componente fibrótico se tiene o cuánto componente inflamatorio. En este momento, nuestra imagen más socorrida y que nos brinda más información es la resonancia magnética. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta sería, ¿qué tan profundo con el enteroscopio han logrado ustedes llegar para hacer intervencionismo sobre esas estenosis de ilion un poco más profundas, no tan cercanas a la válvula ileocecal? ¿Cómo manejan esas estenosis en Sí, segmentos un poco más complejos de llegar?
Sí, también hemos tenido experiencia con enteroscopias. Eh, Básicamente le digo que no tanto con la enteroscopia. He hecho enteroscopia con un colono de bajo calibre y para los últimos 30, 40 centímetros no más allá realmente del ilion terminal. Cuando tenemos esas estenosis de ilion medio, de pronto una alternativa, porque llegar allí es difícil, más en un intestino inflamado puede haber más riesgos. Una alternativa de pronto podría ser la enteroscopia intraoperatoria, si uno quiere resolver esto, digamos, por vía endoscópica. O sea, hacer una laparoscopia, exponer el asa y hacer la dilatación. Cuando son múltiples, pues, y tiene uno, porque cuando es única, pues obviamente uno podría resolverlo con cirugía. Y la tendencia actualmente es a que los pacientes más prontamente deban ser llevados a cirugía. Esa es una tendencia que hay en la actualidad en el manejo de estas estenosis. Doc, Si hay la siempre, opción, sí señor. en cuanto al uso del stent, ¿siempre los utilizan parcialmente recubiertos o a veces completamente recubiertos? Se supone que el estén parcialmente cubierto migra menos. Yo honestamente en mi serie no he encontrado eh, esa gran diferencia. Eso depende mucho del servicio donde esté. Hay sitios donde tenemos, por ejemplo, concretamente en las Américas yo tengo disponibilidad un amplio número de estén, el stock está permanentemente lleno y yo puedo recurrir a esos estén fácilmente, no en todos los sitios cuento. Entonces, cuando tengo el estén totalmente cubierto, pongo el estén totalmente cubierto, con la salvedad, como les digo, que la literatura y en mi práctica no he encontrado ese impacto que quisiera con el uso de los estén parcialmente cubiertos. Incluso a futuro, cuando tú lo vas a retirar, presentan más dificultades para su remoción. Bueno, doctor Castaño, no hay preguntas en el chat. Nuevamente, el agradecimiento por tan excelente presentación y pues Muchas gracias, doctor. nos ha mostrado su amplia experiencia, muy importante contar con estos recursos. Se requiere pues tener disposición de todos los insumos porque cuando uno entra a hacer una Así es. endoscopia en estos pacientes no sabe qué va a encontrar y qué va a necesitar para resolver los casos. Doctor De Castaño, acuerdo, sí, señor. muchísimas gracias. Gracias de nuevo y Estamos mis por disculpas. terminar Que la lo pasen reunión. muy bien. Que estén muy bien Bueno, y gracias. Un feliz día muy amable, y gracias. feliz Hasta luego. puente.